Pili, por favor, puedes pasar. Oye, pero de verdad que muchas gracias. ¿Qué está pasando? Pues la Virgen del Pilar no va a proteger. Claro que nos falta. Paso, por favor. Pilar. Yo cuento con que ya en este contenido de debate no vengo. Bueno, pues buenas tardes mientras buscamos. Buenas tardes mientras tratamos de solucionar lo solucionable, porque algunas cuestiones parece que no se pueden solucionar. Técnicamente desconocemos por qué no podemos conectarnos a través de videoconferencia. Ya hemos iniciado con el problema, porque otras veces yo me meto en mi propio correo, que es distinto al de la institución que nos acoge, que es el Centro Asturiano de Madrid, que es el de la universidad, pero no he podido entrar porque tiene tantos factores de autenticación, como llaman, que realmente se torna muy complicado. Bueno, pues muchas gracias por acudir y también por la paciencia y por la espera. ¿Me oyen bien? Sí. Sí. Entonces, les agradecemos mucho que nos acompañen. Realmente vamos a presentar este libro y es una excusa, como en otras ocasiones, para reunirnos y hablar de temas educativos. Bien, yo voy a hacer esta introducción, pero luego voy a ceder la palabra a mis compañeras, a las que voy a presentar brevemente ahora. Realmente presentamos un libro que es el cuarto volumen de una colección que iniciamos en el año, no sé, 2020, me parece, efectivamente, en el año 2020, de la colección Alma Mater, que la creamos nosotros en la editorial Dickinson. ¿Quiénes somos nosotros? Pues el doctor Jesús Martín Ramírez, que en paz descanse, que falleció en mayo de 2023 y al que tanto debemos. También la constitución del grupo al que pertenecemos y que tratamos ahora mismo de renovar y proyectar hacia el futuro, un grupo que se llama Sociología de la Violencia, Educación y Prevención. Y bueno, pues estamos muy agradecidos al doctor Martín, que tanto nos apoyó y tanto pasó por esta misma tribuna en los CICAS, que eran unas conferencias internacionales sobre violencia y agresión, con una mirada siempre multidisciplinar, algo muy interesante, porque nos reuníamos personas desde el mundo del derecho, de la psicología, de la pedagogía, de la sociología, del periodismo, médicos también, etcétera, ¿no? Muy interesante, muy agradecidos y deseamos para él lo mejor. Luego lo diré en mi presentación, porque tengo una foto ahí esperando, pero están pendientes las presentaciones de mis compañeras. Y como dato destacado, aparte del currículum muy ejemplar del doctor Martín Ramírez, pues su condición de asturiano adoptivo en Madrid. Un acto que le llenó el alma también a nosotros y que se hizo entrega, pues si no recuerdo mal, en el año 2022. Asturiano adoptivo en Madrid, como lo es también la profesora Rosario Limón Mendizábal, que nos acompaña, catedrática emérita de Pedagogía Social y de Educación para los Mayores en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense, y con ella, pues todos ustedes, entre los que encuentro a miembros de esta Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid, como son Pilar Riesco, secretaria general, el presidente adjunto, Andrés Menéndez, y un directivo que es Ángel de Pedro. El Centro Asturiano de Madrid, para aquellos que nos visitáis por primera vez, como es el caso de Miriam, pero que contamos contigo, y tienes aquí además la casa a tu disposición por si quieres presentar algo algún día con algún colega, con quien te apetezca, o tú, lo que te parezca, organizar una conferencia, una mesa redonda, pues estamos en una presentación de un libro, lo tienes a tu disposición. Es la casa regional española más antigua del mundo, de cuantas hay repartidas por el mundo. Estuvimos en otras sedes, pero ya nuestra antigüedad se retrotrae al año 1881, de manera que hemos estado en esos 3 siglos y esperamos estar más, porque los tiempos son complicados, como vamos diciendo casi a diario, pero en fin, de alguna manera pues esperamos efectivamente que el horizonte se vaya despejando. Y muchas gracias singularmente a mis 2 compañeras,
Pilar Gutiérrez, que se jubiló hace pocos años, fue directora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar, hoy incorporado por imperativo rectoral a un departamento que acoge también al que era Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Conformamos juntos un macrodepartamento que se llama Estudios Educativos. Somos como, no sé, 90 profesores, probablemente alguno más, 90 profesores, muchísimos, ¿no? Me decía el otro día un compañero, según se sentó, cuando vio en el consejo los muchos que eran, dice, esto es ingobernable, fue la palabra que utilizó, muchísimo. Bueno, pues muchas gracias a Pilar, que colabora mucho con nosotros también desde la Asociación Española e Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, que preside el doctor Sáez Crespo. Es justo también recordarle, porque aunque está un poco delicado de salud, conjuntamente conmigo ya hace, no sé, 10 años o por ahí, pues fundamos estos encuentros de educación y salud. Y Pilar era también directora de un grupo de investigación sobre intervención en atención temprana, ¿no? En atención temprana, que luego en cierto modo pues ha permitido que el grupo actual que tenemos de psicosociología de la violencia pues siga activo. Y muchas gracias, Pilar, que colabora, como digo, muchas veces con nosotros. La última vez fue en la entrega, si no recuerdo mal, del título de Asturiana Adoptiva Chayo, y Miriam Alonso, que se ha incorporado en nuestro grupo. Estamos muy agradecidos, Miriam, ya te lo digo públicamente, igual que te lo dije privadamente, y que es profesora del departamento también refundido, como se llama, Investigación y Psicología, Investigación y Métodos de Diagnóstico en Psicología de nuestra Facultad de Educación, y además especialista en temas de violencia de género. Precisamente de esa temática ha publicado un capítulo en este libro que hoy presentamos y del que nos va a hablar. Libro, y ya termino, que no vendemos nosotros porque renunciamos en su momento, ya hace unos años, con el coordinador, del que no me puedo olvidar, que es Juanjo, el apellido, y el otro codirector nuevo, antes era el doctor Jesús, fallecido, ahora es Juan Cayón. Pero nosotros no vendemos, lo vende la editorial y las ganancias son para la editorial. Nosotros no recibimos ni un céntimo, lo cual me parece bien porque así se facilita la edición, y por otro lado sería un jaleo, puesto que van variando los autores cada año. Pensamos darle continuidad y de saber cómo repartimos, porque a veces los capítulos los escriben entre dos personas, y sería inasumible. Pues muchas gracias a ambas, disculpas de nuevo, y con arreglo al protocolo establecido damos la palabra a Miriam Alonso de la SED. Muchas gracias, Valentín. Bueno, empiezo a sospechar por la presentación que tienes que tener alguna vinculación con Asturias. Agradezco muchísimo la invitación para incorporarme al grupo de psicosociobiología de la violencia, porque encaja perfectamente en el tipo de trabajo que yo vengo desarrollando, ¿de acuerdo? Yo trabajo en el servicio 016 de atención a víctimas de violencia de género desde que inició este servicio, pero además dentro del grupo pues tengo la ocasión de ver cómo todos los compañeros y compañeras abarcan una casuística muy amplia de violencia y de atención a colectivos vulnerables y de diferentes formatos que adopta la violencia en nuestra sociedad. Entendemos en nuestra sociedad que la violencia es algo estructural, que la llevamos puesta, y sin embargo, bueno, pues en este volumen, en esta edición, atendemos especialmente la situación de aquellos colectivos que vamos a considerar más vulnerables, sin que ninguno estemos a salvo de cualquier acto violento o de participar en él. En el caso del capítulo que yo tengo dentro de este volumen, pues trabajo con otro profesor, compañero de departamento, el profesor David Domínguez, y lo que hemos hecho de alguna manera sería fusionar su especialidad con la mía, desarrollando un capítulo en el que hablamos de prevención de la violencia de género en población adolescentes a través del desarrollo de competencias emocionales. Entonces, él tiene una línea de trabajo muy interesante
investigación en inteligencia emocional, ¿vale? Y a partir del modelo que él desarrolla para su tesis, pues integramos lo que podría ser un programa de prevención para la violencia con población adolescente. Y la población adolescente vamos a entenderla como una población vulnerable precisamente por la edad en la que se encuentran, por el momento en el que no se ha completado el desarrollo de la personalidad y porque es el punto en el que van a iniciar relaciones afectivas, ¿vale? Que en muchos casos vamos a ver que estas primeras relaciones van un poco a establecer el patrón en función del cual se van a seguir estableciendo relaciones de pareja. Y nos encontramos que a partir de experiencias negativas en la adolescencia, pues a partir de estos modelos desiguales que se van a dar en las relaciones heterosexuales, pues esto puede un poco establecerse como una pauta de relación con las personas a lo largo de la vida, ¿vale? Autores que estudian las situaciones de dependencia emocional nos van a decir que estas se van a establecer principalmente a partir de carencias afectivas en la infancia y a partir de esas relaciones tempranas de pareja en las cuales se empiezan a asumir estos patrones. La adolescencia pues no es una edad exenta de riesgo porque hablamos de un bombardeo de mensajes violentos, por supuesto, pero también de todos esos inocentes mensajes de romanticismo que envuelven todos estos mitos del amor romántico que están diseñados para atraparnos en relaciones en las cuales pues nos queremos aferrar, esa idea de que podemos cambiar a la otra persona por amor, de que todo es posible si nos queremos, de que tenemos que aguantar por amor, que nos tenemos que entregar completamente a la otra persona. Entonces eso es un terreno abonado para instaurar relaciones en las que existe desigualdad. Si nos dirigimos a personas adolescentes trabajando en institutos, pues vamos a ver que además la idea que tienen acerca de la violencia y de la igualdad pues no se ajusta a la realidad. Ellos piensan que esto es algo completamente superado. Cuando hablamos de violencia en la pareja, imaginan pues a una mujer de edad mediana, casada, con hijos, que está recibiendo golpes. Los programas más recientes están haciendo un esfuerzo considerable para centrarles y explicarles que de lo que estamos hablando son de conductas que empiezan muy por debajo del golpe, en el control, en el establecimiento de una dependencia, en relaciones de sumisión y dominancia. Y bueno, lo que vemos dentro del modelo de competencia emocional que desarrolla el doctor Domínguez es que todas esas competencias emocionales van a ser mencionadas de forma reiterativa en la literatura sobre violencia de género como carencias que van a presentar tanto los maltratadores como las víctimas en esto. Entonces, evidentemente, la violencia de género tiene un sustrato ideológico, la idea de que los hombres tienen poder sobre las mujeres, y esta es una idea que hay que combatir con programas de igualdad, pero el hecho de trabajar competencias emocionales es un complemento ideal para proporcionar las estrategias necesarias para resistirse pues, a todos esos intentos de establecer una relación desigual, de caer en una situación de dependencia. Entonces, como os digo, es el complemento ideal. Encontramos que hay autores y autoras que están trabajando ya en esta línea y trabajar en la gestión de conflictos, en la expresión emocional, es algo fundamental, ¿vale? Porque una persona que maltrata y utiliza la violencia va a encontrar la principal herramienta para desplegar sus emociones en la violencia y en la agresión a otras personas, ¿vale? Todo se va a expresar a través de la ira. Entonces, bueno, la propuesta que hacemos en este capítulo sería trabajar expresamente estas competencias emocionales dentro de un programa en el que se trabaje la igualdad, y entendemos que es un campo muy relevante cuando hablamos de prevención primaria, pero probablemente también en los programas de prevención secundaria y terciaria, o sea, trabajando ya con maltratadores y víctimas, afianzar estas competencias sería algo fundamental, ¿vale? Y es un poco lo que abordamos en este capítulo dentro de un volumen muy amplio que aborda pues una casuística muy amplia de violencia. Muchas gracias.
muchas gracias, Miriam, y aunque luego abrimos un turno de coloquio, si os parece, pero yo quiero adelantar, decir que realmente me ha parecido extraordinaria la aportación que realizáis y por supuesto muy necesaria, ¿no? Muy necesaria, porque ahora estamos asistiendo, horrorizados muchas veces, a todos estos problemas gravísimos de violencia entre adolescentes, muchas veces por un influjo pernicioso de las tecnologías, por un consumo ya desde unas edades muy tempranas, hablamos de 10 y 11 años incluso, de pornografía, lo que genera esto que llamamos en psicología una desensibilización sistemática y también un efecto mimético, una activación y una tendencia a reproducir esas conductas que ven sin tener verdadera conciencia de lo que están realizando, sin que esto suponga en modo alguno que debe rebajar la responsabilidad que cada adolescente puede tener, entre otras razones porque no es lo mismo tener 10 años que tener 17, ¿no? Pongamos por caso. Bueno, muchas gracias, Miriam. Luego probablemente haya tiempo para un coloquio, pero vamos a dar la palabra a Pilar Gutiérrez. Sí. Si quieres. Pues aquí. Un poco pues, avanzando sobre la presentación. Bueno, pues en este caso, el capítulo que yo estoy encantada de trabajar con Valentín y con todo el equipo, efectivamente yo ya he dejado la docencia directa, y cuerpo a cuerpo, que todavía hay valientes que seguís haciendo después de casi 38 años, y entonces ahora me dedico a otras cosas, que no es que se haya parado la actividad, sino que integrada en el grupo de investigación del doctor Valentín Martínez Otero, y a través también de la asociación que presido de profesionales de intervención en atención temprana para poblaciones de riesgo, pues también llevamos a cabo investigaciones, proyectos y, bueno, pues en este caso la participación en esta actividad, que yo creo que efectivamente, aunque ya no cobramos, yo siempre mi marido me dice a veces, todas esas cosas que haces que son muchos tal, pero que no te dan nada, digo, lo que no sabes es que yo por ir allí y opinar pagaría. Y dice, por intentar cambiar o que se escuchen aquellas cosas que estamos viendo que se están haciendo mal y que hay que modificar, pagaría, ¿vale? Entonces, en este caso estamos hablando de un grupo de vulnerabilidad muy claro, que es la población vulnerable por violencia y exclusión en el caso de las personas que tienen TEA, trastornos del espectro autista, y la violencia psicológica y en algunos casos también física en el contexto familiar, las experiencias que hay con menores. Y uno puede pensar que decir, qué barbaridad, como que hay violencia con estos niños en el contexto familiar de una manera tal. No, vamos a ver. Hay que entender algunos datos. La eliminación sistemática de las personas con alteraciones del desarrollo es un hecho tan antiguo como el hombre. Y desde el monte Taigeto hasta la ley de Licurgo, en la época de los romanos o los griegos, o en la Edad Media los que estaban envenenados, no, poseídos por el demonio y algunas otras cosas, pues es evidente que se les eliminaba sistemáticamente o se les dejaba en instituciones a su cargo. Lo que sí que vemos es que la infancia, además, es una etapa vulnerable, como es la etapa también de las personas ancianas o los enfermos, también son momentos vulnerables en la vida de la persona. Pues en este caso, los niños sí, el último trabajo que se ha hecho en Save the Children habla de que el 25% de los menores han sufrido maltrato en algún momento de su vida a lo largo del mundo. Hay países donde es habitual, pues general, hay otros países que están más, preservan un poco más. En nuestro caso estamos hablando de que es el 11 y pico por ciento, el 11,58% de los niños los que sufren menores. Pero cuando hablamos de menores con discapacidad, se duplica, triplica y cuadruplica según las patologías. Entonces, no es algo que debamos obviar.
Y además hay otro aspecto importante, que esa parte de que esa vulnerabilidad se produce también, que esa violencia en el entorno donde vive, en su propio entorno familiar, también es común. Pero vamos a ver, yo también entiendo que esa incidencia del abuso conlleva el desconocimiento en muchos casos, o el no saber cómo abordar el problema. Hay un ejemplo muy claro sobre el abuso sexual con menores, no dentro de la familia, fuera, sí, pero porque en muchos casos los propios padres, la propia familia, no ha preparado al menor para saber afrontar el riesgo al que está expuesto. Y en uno de los proyectos justamente que hemos visto, hemos estado en un caso de una menor en el centro escolar donde estaba, el requisito que le pusieron los compañeros para entrar a trabajar e interactuar con ellos fue que tenía que mantener relaciones con todos en un instituto. Entonces, el desconocimiento, esto es lo lógico, esto, provocan en algunos casos estas situaciones. Bueno, pues este efecto obviamente es también una parte de lo que ocurre en las familias, pero tiene unas razones, es decir, no saben cómo abordar. En general, lo que se han visto esas necesidades, que es que el trastorno del espectro autista tiene dificultades en la comunicación, en la interacción, unos comportamientos muy diferentes. Siempre un aspecto que te dicen los padres, por ejemplo, la desesperación de las madres en la crianza, hay un primer signo de que aparece el trastorno del espectro autista cuando tú coges a un bebé normalmente agarra o se anticipa que le vas a coger y te hace alguna interacción para que tú le cojas. Estos niños se quedan rígidos, no se acoplan ya desde bebé a la estructura de los padres apoyando la cabeza, con lo cual no lloran por razones fisiológicas, que sea hambre, sed o frío, y que las madres pues dándoles la comida y tal, calman y se sienten gratificadas cuando devuelven una sonrisa, cuando hay una serie de interacciones. En estos niños esas interacciones están alteradas. Los comportamientos para calmarles o tranquilizarles a veces les irritan más. Entonces, no saber a qué atenerse, no saber cómo trabajar o tener comportamientos que son extraños o diferentes al común de las personas que componen la sociedad, así que la propia familia tampoco sepa cómo actuar, o que los considere raros, o que les hablen en un tono despectivo, que les ridiculice. Estos aspectos, lógicamente, también los sufren ellos, porque sufren el aislamiento, las dificultades laborales, sociales, de falta de comprensión de los vecinos cuando el niño hace algo raro, o cuando tiene o de repente una estereotipia o empiezan autoagresiones y demás, que hacen que la familia se avergüence, le separe o no dé la respuesta adecuada a esas necesidades. Pues indudablemente eso provoca un aislamiento social y otros efectos que acaban repercutiendo también en el trato hacia estos menores. Los patrones comunes que tienen, bueno, pues es eso, el rechazo emocional, cuando los padres pasan por esta situación, les ridiculizan, como decía antes, minimizan los logros o los aspectos, o tienen la impresión y las expectativas, unas expectativas que nunca va a poder cumplir ese niño, o un afán por normalizarle en relación a sus grupos. Pues todo esto hace que se haga difícil para estos niños la respuesta a estos problemas. Y además parten de situaciones que no saben qué les pasa. Hasta cuando les llega el diagnóstico es muy tardío. O sea, cuando ya saben que su hijo tiene un determinado... O sea, cuando ya ponen, de alguna manera, identifican algo que no es mi sensación. Es decir, tengo una colega muy cercana de una universidad, que yo desde los niños más chiquitines que he visto procedentes de los orfanatos de Rumanía, que es donde empieza todo este trastorno y donde se empieza a estudiar, y que ella desde el minuto 1 decía, le pasa algo, yo estoy segura que tiene un problema y tal. Le decía, bueno, estás muy nerviosa, tú eres un niño de adopción internacional, tú estás muy preocupada, estás muy... Y efectivamente, yo cuando le dije, tienes toda la razón, ya te lo estás llevando. Entonces, desde los primeros 6 meses ella lo vio, pero tardó 18 en que le confirmasen que realmente había una patología. Hasta ese momento es una lucha con el no saber cómo actuar, no saber con ese modelo biomédico si te están dando calmantes para que tal y no reaccionan a una interacción, etc. Y eso tiene un impacto emocional que desgasta a las familias
que se agotan y que además que no tienen un soporte ni en el lado educativo, ni en el social, ni en el biomédico, ni en el ambiental, ni en ningún sentido. Entonces, claro que eso genera dificultades y una convivencia difícil que vuelve a incidir en el menor. Entonces, bueno, pues el abordaje, lógicamente, la comunicación, saber qué le pasa a su hijo, saber qué es lo que le molesta. Fijaros que hay algunos de estos niños que se han intentado tratar, por ejemplo, cuando tienen ingresos, que les dejen cascos para aislarse del ruido, porque el ruido que para nosotros es normal, a ellos les altera determinados sonidos o determinados entornos que les genera auténticas crisis. Bueno, pues están en silencio y están tranquilos, funcionan en los distintos niveles que tenga la patología. Pues saber comunicar qué es lo que le pasa, comprender que su hijo interactúa de una manera diferente, que funciona más por círculos olfativos y táctiles que visuales o auditivos. Entonces, el comprender y tener estrategias adecuadas y dárselas a la familia, pues supone que ese maltrato psicológico, incluso, vuelvo a repetir, a veces físico, pues realmente se inhiba y que estemos haciendo una prevención de esas situaciones de vulnerabilidad y de riesgo con todos ellos, sabiendo cómo comunicarse. Bueno, pues eso, los 4 fases siempre, pues en ese caso no, lo estáis viendo ahí, la prevención, la detección, es decir, la prevención para saber que cuando hay una sospecha, hoy día se puede ver que antes, la media que teníamos hasta hace como 8 o 10 años, en que ya había un diagnóstico de autismo claro, que estaba en torno a los 15 y 18 meses, ahora se ha bajado, es decir, ya a los 3 meses, los 6, ya estamos viendo situaciones o un screening o pautas de evaluación que nos indican ya eso. A partir de esa detección empezar a intervenir, a ayudar a los padres, a apoyarles, a ponerles en contacto con otras redes familiares que les entienden, que les apoyan y que sepan también. Yo en un país iberoamericano, no diré cuál, yo estaba en la misma mesa que un profesional que de repente, aunque estábamos en la sala y éramos más de 1000 personas, porque era una macroconferencia, y entonces decidió que había una medicación que curaba el autismo. Entonces, claro, yo según estaba hablando y acabó, y yo ya le dije, me va a perdonar, dígame usted qué medicación es, cuáles son los compuestos, porque como son tales las variables que inciden en este problema, realmente, si usted encuentra un medicamento que actúa sobre todas las áreas corticales afectadas, sobre los aspectos bioquímicos, sobre todo lo que afecta a todo el trastorno del espectro autista, digo, lo que no sé es cómo no está usted ya en la lista del Nobel, porque se lo habrían dado. Entonces, yo no sé, a lo mejor igual si vuelvo por allí no me reciben bien, pero estaba generando unas expectativas en la familia que son irreales. Entonces, hay que situarles en la realidad de cómo responder a las demandas de su hijo y cómo intentar que el encajar la situación de ese niño en su familia sea lo más fácil posible, o que ese trabajo con ese miembro de la familia no destruya el resto, sino que se sepa cómo interactuar, o que no destruya al niño, sino que se integre la situación en el contexto de funcionamiento normal de la familia y que se comprenda qué está pasando. Esa es la prevención de la violencia, porque los hermanos también lo pasan mal y el resto de la familia también tiene sus serias dificultades. Y eso hay que hacer un seguimiento y redes sociales de apoyo a todo ello. Entonces, el estudio que hicimos nosotros, que ha sido pues, con sobre 30 familias, en directo, con entrevistas, tal, pues todos te cuentan esa situación de desconcierto, de frustración, de no saber a qué atenerse, del abandono, porque también hay una incidencia muy alta del abandono de parte de los miembros de la familia, normalmente los padres. En muchas patologías, a los 6 años hay estadísticas por ahí que te dicen que ya ha habido más de un 50% que ha dicho agur begur, que me voy para otro lado. Lo hemos tenido muy cerca en nuestros políticos cercanos, cuando hay patologías desaparecen. A fin de cuentas, un hijo es la representación social de una persona. Entonces, muchas personas lo que viven como el fracaso de que no cumplan las expectativas que se tienen establecidas para un niño, pues hace que muchas veces la familia se resquebraje, porque no sepan cómo afrontar el hecho de esa situación que ninguno, o sea, si no estamos preparados para ser padres normales,
es decir, entre comillas, de personas normales con grados iguales, pues mucho más cuando las dificultades son añadidas, cuando tienes que cumplir con un trabajo y no tienes un soporte para el cuidado y la crianza en casa, cuando la sociedad que tienes alrededor no entiende lo que está pasando, pues uno estalla y a veces no. Yo siempre digo que si uno se pusiera los zapatos de estos padres por un minuto, nos daríamos cuenta que no es nada fácil y muchos de ellos, yo algunos he vivido experiencias que te contaban y yo decía, ole. Yo me acuerdo estando en UCLA, trabajando, cuando entrevistaban a una de las madres, decía, bueno, ¿y usted cómo se apaña con este menor? ¿Qué tal? Que ya pesaba pues, 70 kilos, que era 8 años, que tenía que manejar a veces o cogerle y tal. Y decía, ¿usted se siente bien? Y dice, pues claro, yo le pedía a Dios tener un hijo con todas mis fuerzas. Dice, y claro, pues me dio este hijo, no se lo va a dar a una madre marihuanera borracha que lo maltrate, me lo da a mí, que sabe que voy a cuidarle y que me voy a implicar en que sea una persona integrada y feliz. Pues dices, ole, o sea, no sé cómo decirte, ese planteamiento de decir, pero ese aguante no es lo habitual y no todas las veces tienen esas fuerzas. Y yo, en un momento aquí, en nuestra comunidad, que con uno de los casos que veíamos a través de nuestra asociación, yo llamé a una de las responsables y dije, ya mismo, no quiero ayuda al niño, quiero soporte a la madre, porque esta madre se va a tirar por un balcón con los niños. 3 niños, uno autista y otro de 2 años y otro de meses. Es imposible, porque el marido se largó, es imposible que esta mujer pueda soportar y llevar toda esta carga por sí misma. Ya está entrando en una depresión severa, va a salir en la prensa. Oye, pues verdaderamente la que necesitaba ayuda ahí era la madre. Al niño, bueno, pues a continuación y atiendes. Pero que cuando hablamos de violencia psicológica o cuando hablamos de situaciones, dices, vamos a ver, ¿qué presiones se están provocando? ¿Qué situaciones está teniendo el entorno? Que no da respuesta a nada de esto. Y bueno, pues te encuentras con la violencia de se ha cargado el hijo, o hay violencias, digamos, como en este caso, psicológica, que no es tan grave, pero que sí, yo igual cuando ves un niño que aparece en un contenedor o que se ha abandonado, digo, pues es un fracaso de todo el sistema que ha permitido que se produzca esa agresión por no haber detectado o haber apoyado o haber educado a la sociedad para acoger esas situaciones de vulnerabilidad y de riesgo. Tenemos mucho trabajo y la violencia no es más que un signo de que estamos perdiendo civilización y sentido de la humanidad y la cohesión en esa cultural que antes, yo no sé, en los pueblos antiguamente había en todos los pueblos es que todo el mundo sabía que tenía unas ciertas limitaciones, pero que estaba plenamente integrado, tenía sus funciones, crecía normalmente y bueno, pues en otros casos se les escondía en la casa y los escondían con 14 años. Pero que esa frialdad que estamos entrando en la sociedad, esa institucionalización o esos modelos que aparecen de que no es igual a A o el que no puede tal, sobra. O que hay que prescindir, que miedo da lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que este trabajo al que incardina la violencia, el funcionamiento desde los distintos puntos de vista, pero que todo tiene unas causas, que no es la violencia en sí, sino decir, ¿qué genera en distintas etapas, en distintos contextos, ante distintas personas y situaciones, sexos y edades, esas situaciones de violencia? Ese problema, yo creo que entra en valores, en educación, en principios morales y éticos que hagan que se plantee dar no tanta respuesta, fíjate, ni a tanto derecho, sino al acoger a todos los miembros de la sociedad en la que vivimos de una manera más flexible, más cálida, más racional, más emocional, casi te diría, más humana, y desde el respeto y el derecho a que tienen ahí su derecho a estar como tú, como yo, como cualquiera. Entonces, bueno, pues la violencia, erradicarla desde todas las posiciones y preparar a padres, educadores y profesionales para que entiendan que esto puede surgir por no haber tenido la formación, la detección y el soporte adecuado para que no aparezca. Así que vamos a ver si con esto, con estas experiencias podemos, pues por lo menos poner ahí un acento para que se plantee una idea más. Muchas gracias, doctora Pilar Gutiérrez. Nos cambiamos.
que sin duda se necesita de una intervención específica. Y este trabajo lo hemos hecho con la profesora Viviana Sofía Fernández Bobadilla y el Castellar López Guinea, que son también miembros del equipo, y que me perdonen las dos, que no las he nombrado al principio. No, pero estaban nombradas. Sí. Estaban nombradas en la pantalla, sí, pero bueno, que debería haber hecho referencia, porque básicamente una de las que más he trabajado con familia y que también nos ha facilitado, porque es muy difícil acceder a los padres, que te cuenten y que expliquen, y conseguir 30 familias parece poco número, pero es que en una casuística que ya es reducida, en un problema que es entrar en la intimidad de las familias y de las personas, y entrar a hacer estos trabajos pues es complicado. Entonces, como Viviana es dulce como la miel y sabe hacerlo muy bien, nos ha ayudado y nos ha facilitado mucho el trabajo. Y luego Caste, que tiene la experiencia pues también de casi 25 años de trabajar con este tipo de población, pues nos han facilitado muchísimo el trabajo. Mi reconocimiento aquí a las dos. Pues muchas gracias a las tres, a Castellar, a Viviana desde Paraguay y a la doctora Pilar Gutiérrez por esta presentación y esta sensibilización en torno a un tema también muy importante como es el de las personas con discapacidad, en su concreción, en este caso las personas con TEA, con trastorno del espectro autista, unos grandes desconocidos en muchos aspectos y también sufridores de esa incomprensión, de ese desconocimiento, como bien ha quedado dicho por parte de la profesora. Y ahora vamos a exponer, como mejor sepamos, en gran medida a partir de la lectura, pero queremos también que esté presente la profesora doctora Marta Leticia Gaeta González, que además ha cooperado con estas otras dos personas, Manuel Alejandro Luna Aquino y María Fernanda López Mendiorea. Entiendo que los tres de la... no se ve la... sí. Vaya, pensé. Ahora. No, tampoco. Porque no se puede, ¿verdad? Es que yo creí que lo estabais viendo. Bueno, se nos hace presente el doctor Jesús. A ver, estos son misterios de la tecnología. Pues mientras tanto diré que el profesor Jesús Martín Ramírez fue la primera persona que cuando yo llegué a la universidad jovencina, llegué a mi despacho y me dijo: ¿tú quieres investigar en atención temprana y en violencia? Y fue mi primera investigación. Y la primera persona que me facilitó los fondos para empezar a valorar niños y empezar a trabajar en atención temprana, tengo que decir. Porque es que gracias a él tuvimos los primeros instrumentos con los que empezamos a valorar a nuestros niños. Estoy hablando del año 86, 87. Fíjate, se ha llovido. Pero que apareció por ahí un señor catedrático que venía a una última mona que acababa de llegar allí a ofrecerle trabajar e investigarse, y le dije: pues sí, claro que quiero. Así que nuestra gratitud ha aparecido, pero por razón. Que también ha de... Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a estos amigos, y principalmente a la doctora Leticia Gaeta desde la UPAEP, que es la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ella incluso estuvo con nosotros haciendo una estancia académica el año pasado, 3 meses, pero ya colaboramos con la universidad desde el año 2001, son 23 años de colaboración, y es miembro del grupo, Marta Leticia. Bueno, no nos salimos del ámbito de la discapacidad porque justamente la temática que nos trae es esta: experiencias de profesores para incluir a personas con discapacidad, ¿no? Nos hace una presentación, una introducción de las cifras tan tremendas que hay en torno a la discapacidad a nivel mundial, y que de alguna manera pues no escapamos más allá de las concreciones de los distintos países, ni México, ni España, ni ninguno, y por tanto también insisten estos profesores en la necesidad de una formación por parte del profesorado de todos los niveles, algo absolutamente necesario si realmente queremos que haya una inclusión auténtica, que tiene que ser con todos los deberes, pero con todos los derechos para las personas, con independencia de sus características, de sus especificidades. Y por ello plantean el trabajo desde una perspectiva sistémica, es decir, coordinada con la familia, que es fundamental, con la sociedad y, por supuesto, el ámbito escolar, según las características de los propios alumnos, que también están llamados a ser consultados
y a ser oídos. Muchas veces se les ningunea ya a niños y niñas que tienen una cierta edad por el hecho de ser menores. Esto cada vez se va neutralizando desde el discurso científico, porque realmente tienen que ser tenidos en cuenta. Y desde el punto de vista metodológico han realizado un estudio a partir de entrevistas a 13 profesores de distintos niveles o etapas en la escuela mexicana. Profesores que tienen todos ellos pues alumnas con discapacidad. Bien, vamos a ver cuáles son los resultados. Los resultados son los siguientes. Apenas se conocen las normativas de intervención para cada caso de discapacidad. El profesorado muchas veces se siente desbordado y mencionan que, bueno, tienen que consultar fuentes de lo más variadas, tipo bibliografías por internet, apoyo en algún especialista que a veces está incorporado en los propios colegios a través de servicios de orientación o equivalentes, consultar a otros profesores que tienen casos similares, pero de alguna manera encontramos que se necesita una formación más sistematizada, más incorporada a los currículos de formación del propio profesorado. Y luego han tenido contacto, estos profesores que tienen alumnado con discapacidad en sus aulas, han tenido contacto durante su formación docente, quizá porque lo hayan escuchado a algún profesor, y también en las prácticas que han realizado, pues se hayan encontrado algunos casos de alumnado con discapacidad. Pero no cuentan con las herramientas suficientes para desempeñar una labor eficaz. Yo creo que aquí estos resultados que han encontrado pues son coincidentes con los estudios que algunas veces hemos realizado, es decir, que se necesita más recursos para atender a la población con discapacidad, si verdaderamente queremos, como acabamos de decir, una inclusión verdadera, Aquí en España, como es bien sabido, pero esto varía para otra charla, pues se ha planteado, y no sin razón, la controversia de si hay que eliminar las escuelas, los centros de educación especial para incluirlos, pero ¿en qué condiciones se pretende incluirlos? Sin recursos. Esto es verdaderamente controvertido, ¿no? Claro. Bueno, recursos luego de apoyo, pues ciertamente hay apoyo por parte de las familias, pero el apoyo que reciben por parte de las familias es sobre todo el de la buena voluntad, porque las familias lo que las caracteriza, cuando no hay aberraciones como las que antes nos mencionaba la doctora Gutiérrez, de violencia y de maltrato hacia los propios hijos, pues se distinguen por el amor y la buena intención hacia sus hijos, pero muchas veces no saben qué es lo que más les conviene en función de su trastorno o de su discapacidad específica. Y por tanto, pues se necesitan, y esto es lo que vienen a concluir, herramientas informativas y formativas específicas para apoyar al alumnado con discapacidad. Conclusiones. Inclusión como un deber social, como una necesidad educativa y, en definitiva, el eje central de esto que comentan estos profesores que nos presentan el trabajo desde México. Se necesita, desde esa perspectiva sistémica a la que antes nos referíamos, la coordinación de la escuela, de la sociedad, de la familia y de los responsables políticos, sin los cuales esto se va a tornar pues ciertamente insuficiente y muy difícil. Y el profesorado dentro de esa comunidad educativa como un sector diferenciado y claro, fundamental, que necesita mucho más apoyo porque si no van a ser ellos mismos los que necesiten atención psicológica, como ya está ocurriendo, por sobrecarga, por estrés, por trastornos de ansiedad, por depresiones, etc. Y por eso hablan de la importancia de que la legislación sea sensible a estas realidades y una mayor actualización de toda la normativa. Y se despiden con el agradecimiento. Entonces, un aplauso también para... Y ahora me voy a mi presentación, si es que acierto. A ver, creo que está aquí. Minimifo, a ver. Realmente está ahí, ¿no? Se supone que está ahí. Ah, estoy aquí. Cerramos esto, tenemos que buscar a... Ahí está en la pantalla.
Pero no está en la pantalla, ¿dónde está la presentación? Ese La es. presentación está porque se está mal. Está aquí, pero no la abro. Entonces, no sé, cierra eso es. Cierra esa presentación. ¿La cierro? Esa es la tuya, ¿no? Sí, mejor la minimizo. Vale, entonces cierra donde aparece Martín. Cierro. Ahí, una que está en Martín. ¿La cierro aquí? Mira, si te vas ahí, perdón. ¿Qué te vas? No. Ahora sí. Gracias. Era cuestión de cerrarla. Para otra vez, pues ya lo sabemos. Bueno, pues aquí tenemos nada, esta presentación que ya lo habíamos visto. Vamos muy rápidamente. El recordatorio de nuevo para el doctor Jesús Martín Ramírez, con quien tanto teníamos proyectado y en cierto modo tratamos de ser merecedores del camino que él ha emprendido. Y yo quería recordar etimológicamente que la palabra vulnerabilidad, que está incorporada al título del libro, porque es intervención con población vulnerable a la violencia y a la exclusión, viene de ese término latino que es herir. Los vulnerables son los susceptibles de recibir una herida, los susceptibles de ser heridos. En este sentido, todos somos vulnerables. Hasta Aquiles, me estoy acordando ahora mismo, pues también tenía su talón. Todos somos vulnerables. Pero es verdad que algunas personas y sectores poblacionales son más vulnerables que otros. ¿Quiénes? Pues aquellos que generalmente tienen un rasgo o rasgos diferenciadores. Por ejemplo, pues el color de la piel, pongamos por caso, que proceden de otra nacionalidad, que tienen alguna discapacidad, las personas mayores en nuestro tiempo, las personas en función también de la orientación sexual, etc. ¿no? Todo esto. Y sobre todo si nos adscribimos a una perspectiva como ahora se llama capacitista, un término que se utiliza cada vez más, es decir, cuando uno se sitúa en una posición de superioridad y considera que el otro es el menos válido, el minusválido, el disminuido, el incapacitado, el inservible y por tanto el llamado a ser discriminado y ser excluido, ser marginado, que son formas de violencia, ¿no? Indiscutiblemente esto es así. Quiero recordar, porque al hacer esta pequeña presentación pues me vino a la memoria que efectivamente este año, uno de los pocos, yo creo que es el segundo cambio que se ha hecho en nuestra Constitución, pues realmente tiene que ver con el término disminuir, es el que se ha sustituido por personas con discapacidad. Me parece pues una expresión mucho más digna y apropiada desde todos los puntos de vista para referirse a las personas que efectivamente tienen alguna capacidad diferente. Bueno, esto ya lo hemos mencionado porque desde luego afecta más esta marginación, esta exclusión, esta vulnerabilidad a determinados colectivos y personas, aunque nadie está libre de sufrir exclusión o herida. Dicho esto, he querido recordar en la presentación a este escritor uruguayo que falleció hace pocos años, que es Eduardo Galeano, con una escritura muy poética, una prosa poética. Pero ya veréis qué interesante este escrito suyo sobre los nadies. Y lo voy a leer aquí porque es que no lo veo bien. Gracias. Dice así: sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto. Que no sé. Que se va. Bueno, sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo. La buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal
sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Bueno, un poquitín como una curiosidad, porque realmente también revela una situación muy triste, lamentable, dramática, a veces trágica, que viven ciertos sectores de las poblaciones, incluso en la nuestra, porque si nos fijamos en algunos indicadores económicos, pues realmente también la exclusión socioeconómica afecta a un grupo significativo de los españoles. Bueno, en este nuevo libro, el que presentamos hoy, a partir de este concepto de vulnerabilidad, pues sobre todo también queremos rescatar un término que en cierto modo podría ser complementario desde una perspectiva positiva, como es el de la resiliencia. Ahora se habla mucho de la resiliencia, pero ciertamente si hablamos de la vulnerabilidad desde este enfoque optimista, saludablemente optimista, tenemos que pensar en una noción emparejada, valiosa desde un punto de vista pedagógico, psicológico, etcétera, como es la resiliencia personal y social. Y de alguna manera pues supone apelar también a nuestras competencias, a nuestros resortes y recursos defensivos, y de alguna manera para salir fortalecidos incluso de situaciones adversas muy difíciles, como han demostrado algunas personas que ciertamente acreditan esta resiliencia. Y por otra parte, yo me he centrado personalmente en la exclusión por razón vamos a decir, de este multiculturalismo en el que nos hallamos. Por eso lo he titulado el capítulo La siembra pedagógica de la inclusión. Y creemos que ciertamente las escuelas, no solo las escuelas, sino también la sociedad en su conjunto, tienen que apostar por esta pedagogía, vamos a decir, inclusiva, intercultural concretamente, para neutralizar y prevenir el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación que se ceban contra muchas personas ya desde la temprana infancia. Y nada más. En este sentido, la educación inclusiva la consideramos un derecho personal, pero también un deber social. Por eso se ha incorporado al libro, y en la base de esta inclusión pues está una mirada al otro, al semejante, a la otra persona, con toda su dignidad. Es un poco lo que podríamos llamar la pedagogía de la alteridad. Alter es el otro, el otro de una manera responsable, humana, y que nos permite conocer cuáles son sus deberes, pero también todos sus derechos. Y nada más, muchas gracias, y estamos los aquí presentes a su disposición. Pues si queréis, tenemos unos minutos para el coloquio, porque pese a que hemos empezado más tarde, nos hemos organizado bien y entonces nos faltan unos días. Por la disculpa. Yo quería agradeceros de verdad la presentación, porque yo el libro todavía no lo conozco o no lo he tenido en mis manos, y realmente invita a leerlo y a reflexionar. Pues muchas gracias. Y después Miriam apuntaba, bueno, todas han sido muy interesantes, ¿verdad? Pero Miriam apuntaba que yo creo que es fundamental y que falta en la familia el crecer con cariño, con afecto, porque eso le da seguridad, nos da seguridad a lo largo de la vida, que realmente yo creo que falta, me parece a mí, ese afecto, ese cariño. Nosotros hablamos en atención temprana, Sí. hay un libro que dice 1 año para toda la vida. El primer año de la vida, la vinculación, los afectos, la seguridad que da al niño sentirse querido, es el capital emocional para luchar el resto de sus días. Y como decía Machado, el hombre desgraciado lo es menos si recuerda una infancia feliz. Entonces, plantear, dar sólidos, la solidez, pero ahora tenemos un problema, que es que no tiene ni tiempo, ni tal, ni todo es prioritario. Una madre decía un día, la que estaba conmigo, me decía, estudió Durita,
Decía, ¿usted cree que le puedo llevar ya a la guardería porque tengo mucho lío, porque tal? Digo, pero si usted tiene 4 meses de baja, ¿por qué le va a llevar el muchacho con 1 mes ya a la guardería y ya va a empezar a coger el biocosmos de por allí? Y me dice, bueno, es que tengo que hacer cosas, así aprende a relacionarse y tal. Digo, bueno, usted llévele. Digo, efectivamente, no se preocupe usted. Cuando usted sea mayor, él le llevará con mucha tranquilidad a una residencia porque no le va a dar tiempo a vincularse. Y es que el tiempo de generar familia, de generar también educación y aprender patrones de comportamiento, esa normalización, esos patrones de conducta que se viven en la familia y en el entorno. Si solo se aprende por lo que hay en las redes, va para Dios. Así vamos. Porque se normalizan patrones anómalos. Porque lo que ven como considerar que es lo que aparece en la película, yo miles de veces digo, que la vida no es así, que tú no llegas, no. Que todo tiene un proceso, que matar a la gente duele, que lo de que ves que se cae uno tal, que no, que están acostumbrados a tantas tasas de violencia, a tantas imágenes de asesinatos, de crímenes, de golpes, de funcionamiento, que son modelos aprendidos. ¿Tú cómo luego puedes pretender que no den un puñetazo si al cabo del día en películas, en serie, en juegos, 500.000 puñetazos al día? Yo recuerdo siendo mis hijos pequeños, que yo cuando veía mata, la vieja son 6 puntos, digo, un juego no se me olvidará, un videojuego se llama Tick Vice. Entonces el que llevaba el coche, que era el narcotraficante, abría la puerta y mataba a un transeúnte. Entonces si mataba a un transeúnte eran 2 puntos, si mataba a una vieja eran más, y si mataba a una embarazada más todavía. Entonces eran las puntuaciones, a ver quién saltaba, quién más. Digo, o sea, te quedas horrorizado. Es decir, porque esto es un juego, pero extrapolan y comportamientos y actitudes y formas de reaccionar ante se están aprendiendo a través de todas estas actividades. Y tenemos buenos compañeros en la Universidad de León que ya en su momento, hace más de 20 años, empezaron a trabajar esos aspectos de la violencia que subyacen todos los vídeos, los juegos y los modelos sexuales, familiares y comportamentales que se aprenden a través de medios que ya no están fuera de nuestro alcance. Entonces simplemente podemos prepararles para que en la vivencia familiar de las primeras etapas sepan lo que es lo lógico y lo que funciona entre seres humanos. Y luego prepararse lo mejor posible para que salgan al mundo. Eso te iba a preguntar, a relación de lo que estás comentando. Eso se sabe de que efectivamente la infancia y la adolescencia es una época en la que un caldo de cultivo todo lo que aprendas. El tema de los videojuegos que dices tú, que yo juego una cosa que es de puzzle, que no tiene nada que ver, y me sale de propaganda, unos juegos que de verdad que me pongo mala. Digo, pero ¿cómo esto se puede? No entiendo cómo se puede permitir esos juegos hoy en día. Que decirte, esto a base de violaciones, que me sale una imagen y digo, pero bueno, esto no puede estar, o sea, no hay un control sobre esas cosas. Que se asustó un día y me llamó, es que he visto una cosa horrible que me ha salido, estaba rezando, no sé cuánto. Pero es que te sale publicidad en cualquier sitio, me sorprende. Orientada de lo que le había salido. Sí. O sea, yo que de una vez me escandalizo fácilmente y me escandalizo del juego, cuando me sale así, claro, lo quito y digo, pero vamos a ver. Digo, esto como, digo, no sé cómo denunciarlo, si no lo denunciaría, pues pero para que sea denunciable tiene que haber una ley que nos diga que ese tipo de imágenes no se puede difundir. Entonces, es que vivimos en una sociedad que tiene completamente normalizada la violencia, porque si tú vas a decir esto es violencia, te van a decir esto es un juego. O sea, claro. Sí, pero es que lo que estamos hablando es que hay juegos y juegos, hay cosas que no deberían de estar permitidas. No solo eso, pero que de verdad necesitamos un desarrollo legislativo que retire determinadas cosas al tiempo que se busca en una sensibilización hacia todo esto. Vamos a ver, la capacidad de respuesta de la normativa a cómo avanza todo este proceso, o sea, vamos con pedales mientras nosotros van con las lanchas neumáticas y remos. Sí, ¿no? Efectivamente, como se aprueba, se decide, lo que tal, ya te han superado con la siguiente herramienta. Yo, en la misma disyuntiva, yo me acuerdo cuando antes tú dices dibujos animados. Bueno, para que sean de Disney, pues eran como blancos, como que no tal. Sí. Y yo, pues eso, cuando estaba guisando, cuando haciendo tal, y yo de repente veía, digo, ¿qué dibujos son estos? Unos dibujos en los que el que agredía, el niño que agredía, se veía como en los dibujos cómo clamaba despacio la daga y cómo en los dibujos salía la sangre, pero que le retorcía y se regodeaban en las imágenes de la agresión y de tal. Y alguien me dijo, pues eres honesta. Y me dijo, ¿eso cuántos era japonesa o china? Tal, digo, en esta casa, prohibidas las que salgan ojos de otros, porque todas esas series tenían ojos de otros. Digo, pero
O sea, por dónde te cuelan comportamientos súper agresivos es difícil. Y si ya, eso ya te estoy hablando a nivel pequeñitos, métete en un colegio, métete en una calle, métete en un coche, métete en lo que ven en cualquier espectáculo, en cualquier sitio y en cualquier actividad. Entonces, es muy difícil poner puertas al campo. Entonces, realmente sí, que esto es un recurso estupendo, sin duda. Como decía Miguel Ángel Valero, en la película, que yo cuando decía que no me gusta nada lo de la inteligencia artificial, no me gusta nada el avance y el descontrol por parte, o sea, la pérdida de valores en el funcionamiento y de la aplicación de la tecnología a la vida humana, que está entrando y que va muy rápido. Entonces, ir poniendo topes a lo que va a pasar, es que ya no está pasando. Entonces, como decía, sí, lo de la película de estos, los dioses deben estar locos, cuando el niño va con el padre y encuentra la botella, y pues la botella puede servir para llevar agua, para dársela a los animales, para jugar o para darle la cabeza a otro. Es el uso que hagamos cada uno de nosotros. Pero poner un tope a ese uso, cuando ni siquiera se ha acabado de establecer el procedimiento por el cual entra en tu casa, es complicado. Hoy estaba leyendo una noticia que digo, joder, que los de los bitcoins, cediendo el iris. Ah, sí. El iris es como la huella digital. Dinero, Sí, pero el iris es la huella digital del futuro. El iris es la huella digital del futuro. Si tú has comprado iris, estás comprando huellas digitales. ¿Para qué? Ellos lo saben mejor que yo. Yo no sé para qué lo están haciendo, pero lo están haciendo por algo. Porque, lo digo como comentario, cuando estuve en Núcleo, como te decía, como entré en el SEMA y de neurología y todos los centros más punteros, bueno, pues te hacían control de todo, de los dedos, de la cara, de las manos, el iris, porque es otra huella digital. ¿Para qué quieren todos esos datos? Para tener identificados, para controlar. ¿Por qué se compra? Porque hay un refrán que dice que el que regala bien vende, si el que lo compra lo entiende. Entonces, ¿para qué? Entonces, avanza demasiado rápido y en eso está metida la violencia como una parte de sal y pimienta para que la gente entre. Puede ser una sociedad telecontrolada, ¿no? Como en 1984, incluso a través del iris, de la pupila, etcétera, pues a mí esa no me va a gustar nada, eliminaban supuestamente el pensamiento y te lo controlaban. Pues curiosamente, en un centro comercial donde vivo yo, estaba un día y había una cola de adolescentes y no sabía, digo, que están andando ahí o que están haciendo, porque era una cola inmensa. Y fui a Apple a ver una cosa del móvil, dice, ¿está mal con eso del iris? Dice, ¿sabe? Dice, a mí desde luego no sé muy bien lo que es. Dice, pero me da un miedo. Digo, bueno, pues eran todos adolescentes los que estaban. ¿Para qué están cogiendo esa Yo tampoco acabo de Si entender son muy muy jóvenes, bien, pero a mí me gusta. Estamos hablando que igual tarda 10, 20, 30 o 5. Sí, En implantarse como mecanismo de identificación junto con tu DNI, tu iris. sí. ¿Para qué están comprando iris? Y está muy bien eso que comentabais, efectivamente, en relación a la pregunta de Chayo también sobre la infancia y el cariño, lo que comentas del principio de un año para toda la vida y también esa metáfora o esa recomendación o propuesta de Machado. Pero a mí me viene a la cabeza lo que planteaba este médico insigne humanista, que era Juan Rof Carballo, en su libro clásico Violencia y Ternura, y cómo él ha contribuido al afianzamiento de esa expresión tan afortunada como es la urdimbre afectiva. La urdimbre afectiva. Él se refiere a la primigenia, efectivamente la que acontece en los primeros momentos de nuestra vida, y si es una urdimbre de amor, nos va a acompañar en gran medida a lo largo de toda la vida, en cierto modo. Pero si es una urdimbre de desamor, de violencia, pues realmente también condiciona nuestra vida. No es que nos determine, pero nos condiciona. Porque tendemos a reproducir lo vivido en esas experiencias infantiles, sean de violencia o de ternura, que es un poco el par con el que él juega desde el título, Violencia y Ternura. Francisco Mora, de Juan Rof Carballo. Francisco Mora en esa línea, Paco Mora, sí, neurofisiólogo. Sí, pues justamente, yo me acuerdo de uno de los primeros vídeos que a mí me impactó, porque yo tenía ya más edades, cómo se activaba en un niño normal que está jugando con su madre, tal, está activándose las ondas corticales, el frontal, la zona emocional, todo funcionando en el hemisferio izquierdo,
y de repente dicen a María, finja enfadarse y dígale no. Oye, al decirle no y poner la cara en el no, al primer no, o sea, ellos se bloquean 2 segundos y automáticamente cambia la expresión y se activa el hemisferio derecho y el sistema límbico, que es donde guardamos los recuerdos, la defensa, o sea, las zonas de nuestro cerebro reptil más primario, y se inhibe todo lo que es decir, como un cambio en un gesto activa otra área cortical y están tus defensas ya empezando y estás ya como el animalito que eres, en vez de archivando, generando memoria y recuerdos, y dices, ¿cómo es posible el cambio funcional del área del lenguaje, de las emociones, y se activa la contraria, la agresividad, la tal? Y dices, ¿cómo? Ya visto él y Tomás Ortiz Alonso, son 2 de las personas que más lo están reflejando ya visualmente por magnetoencefalografía y a través de los estudios de neurofisiología, es decir, esculpimos nuestro cerebro y nuestro comportamiento futuro con las experiencias que tenemos en las primeras etapas de la vida. Y si tenemos comportamientos agresivos, reproducimos comportamientos agresivos. Y si valoramos otros aspectos, esas redes, ese sistema de funcionamiento se afianza para toda la vida. Entonces, claro que hay que trabajarlo en la familia, en los pequeños, en los profesores y en los educadores, insistir. Y en las peores situaciones de violencia de género nos vamos a encontrar mujeres que nos hablan de una relación de maltrato, que el anterior también ha sufrido maltrato, o sea, un historial de maltrato a lo largo de toda la vida, y si lo rastreamos, esto empieza en situaciones de carencia afectiva, de maltrato, de abuso infantil. O sea, el afecto durante la infancia probablemente sea uno de los factores que más nos va a proteger, ¿de acuerdo? Nos va a dar un modelo de relación sana para relacionarnos con otras personas, y las personas que han carecido de esto se van a buscar relaciones a lo largo de su vida con este hambre de afecto, en el que muchas veces se van a situar en una posición de vulnerabilidad con respecto a los demás. Bueno, pues muchas gracias, y nos planteamos hacer el 5º volumen, que se titulará Violencia, conflicto, medios de comunicación y tecnología. Esperamos presentarlo el año que viene. Muchas gracias. Porque además hay que anticipar que sobre esa temática va a intervenir todo el equipo de investigación del profesor Paquino para llevarlo a cabo. Va a ser uno de los elementos del consorcio que lo va a llevar a desarrollar. Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias.